noches, queridos hermanas, hermanos y oyentes. Venimos viendo acerca del siervo y su servicio, ¿no? Lo hemos visto en el campo de lo natural, de lo físico, de lo espiritual, y vamos a seguir estudiando acerca del siervo, pero en este caso cumpliendo su labor en el templo. Pero vamos a ponernos en contexto para entender más profundamente lo que Dios quiere enseñarnos a través de estos pasajes. Y allí, en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, nos relata la Biblia la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿no? Con sus discípulos, allí a él sentado en un pollino, con la gente aclamándole, reverenciándole, a lo que sería la última Pascua, ¿no? Que él pasaría con sus discípulos, y de alguna manera con una actitud como de inspeccionando, ¿no? Observando todo lo que sucedía a su alrededor, entra al templo, ¿no? Y sin tocar nada, sin decir nada, dice que siguieron de largo hacia Betania y pasaron allí la noche. Y podríamos decir que hay quienes creen que Dios no existe, ¿no? Porque no hace nada para desbaratar los planes de los impíos, ¿no? Como que él no ve nada, no observa lo mal que se está haciendo, pero tengamos confianza que Él ve todo, ¿sí? Lo bueno, lo malo que hacemos, Él lo observa todo, ¿no? Y que aunque muchas veces sea un Dios silencioso, no quiere decir que sea un Dios que está silenciado, ¿no? Sino que de alguna manera Él es paciente para con todos, para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Vemos después que al llegar a Jerusalén y entrar nuevamente en el templo, ¿no? Comenzó, dice, a echar afuera, dice, a los que vendían y a los que compraban en el templo. Hambriento así como estaba, de alguna manera se apresuró, ¿no? A venir a corregir aquellos abusos que la gente estaban haciendo allí en el templo, ¿no? Y que él había de alguna manera tomado nota el día anterior en esa inspección exhaustiva que había hecho en esa entrada triunfal, ¿no? Y podemos ver que Jesús no vino a destruir el templo como se lo acusó días anteriores, ¿no? Sino que vino a purificar. Entonces, centrados en este contexto, vamos a ver al siervo que cumple su labor en el templo, en primer lugar, al purificarlo. Y vamos a leer para eso el Evangelio de Marcos, capítulo 11, del versículo 15 al 20. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Vemos a Jesús no solo arrojando del templo, ¿no? A los que hacían de él un lugar de mercado, sino que volcó ahí, como dice el versículo 15, ¿no? Dice, empezó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas.
y de alguna manera llevó todo esto a cabo sin ninguna oposición, ¿no? Revelando esto, que lo que le estaba haciendo era correcto, ¿no? Y de alguna manera alentando a aquellos reformadores fieles, ¿no? Celosos, que quizás estarían enojados con lo que se hacía, ¿no? Pero de alguna manera no se atrevían a denunciar este tráfico que se hacía en el templo por temor a los líderes religiosos, ¿no? Y esto de alguna manera nos muestra que la reforma de los abusos y la purga que se hace de las corrupciones que muchas veces se introducen, ¿no? Aún en las iglesias, de alguna manera siguen este marco que pautó de alguna manera nuestro Salvador, ¿no? Sino que algunos golpes dados a tiempo pueden de alguna manera resultar más efectivos de lo que se espera. Y en el versículo 16 dice: y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, ¿no? Los judíos reconocían que una de las muestras de honor debidas al templo era no hacer del monte santo o del atrio del templo un lugar de paso, ¿no? Como un pasadizo cómodo o acarreo de objetos, ¿no? El hacer del atrio esto ya de alguna manera era considerado profanar el templo. Y Jesús dio la razón de su proceder, ¿no? Con las siguientes palabras allí en el versículo 17. Dice: y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pero solo Marcos incluye aquí en este capítulo la palabra para todas las naciones, y seguramente del texto de Isaías capítulo 56 versículo 7, que dice: y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y esto probablemente porque el evangelio estaba dirigido a los gentiles, ¿no? Y el atrio de los gentiles era la única parte en la que estas personas no judías de nacimiento tenían acceso para orar y exaltar a Dios, ¿no? Pero estaban de alguna manera siendo impedidos por los mismos judíos en estas prácticas comerciales, ¿no? Habían convertido ese lugar en un lugar de asuntos comerciales, y Jesús le llama cueva de ladrones, ¿no? Seguramente usando las frases de Jeremías 7:11: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que yo también lo veo, dice Jehová. Y sin duda alguna el templo es una casa de oración, ¿no? Se podía de alguna manera pensar que el templo era una casa de sacrificios, ¿no? Como parecía por la compra y venta de bueyes y palomas, pero allí aclara Jesús, ¿no? Que es una casa de oración, y con toda razón, ¿no? Porque en estudios anteriores, cuando vimos acerca del tabernáculo, podíamos ver que el altar del incienso, que simboliza las oraciones, estaba más cerca del lugar santísimo, y que por cierto era de oro, ¿no? El material con que se había hecho, y sin embargo el de los holocaustos estaba más cerca del atrio,
acerca del exterior, ¿no? Del tabernáculo, y ese estaba hecho de material de bronce, ¿no? Algo de mucho valor, de menor valor, mejor dicho. Y podemos ver que cuando Jesús principia su ministerio, también, ¿no? Hubo un hecho semejante, y Jesús arrojó, ¿no? del templo a aquellos que traficaban, que vendían allí, ¿no? Diciéndole, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, ¿no? Como podemos leer ahí en Juan capítulo 2 versículo 16. Pero ahora les acusa de haber convertido la casa de oración, el templo, en cueva de ladrones, ¿no? Y podemos ver que quienes entretejen o entretienen estos pensamientos en su mente, ¿no? Mientras hacen sus devociones, convierten la casa de oración en casa de mercado. Pero quienes profanan, dice, la casa de las viudas, y como pretexto profieren largas oraciones, convierten la casa en cueva de ladrones. Y viene ahora la conversación del Señor con sus discípulos acerca de la maldición que éste le había proferido a la higuera el día anterior, ¿no? Allí en el versículo 19 dice: pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. La maldición había sido, como dice el versículo 14, nunca jamás coma nadie fruto de ti, ¿no? Y vemos que el efecto fue mucho más profundo, ¿no? Se había secado, dice, desde las raíces, como diciendo, si no lleva fruto, entonces tampoco que lleve hoja, ¿no? Y por eso de alguna manera Jesús profirió esta maldición, ¿no? Denotando o haciendo ver, como por ejemplo dice en Gálatas capítulo 5 versículo 22 y Efesios capítulo 2 versículo 10, hablando de las obras, ¿no? Que de alguna manera las obras denotan la fe, ¿no? del creyente. Y podemos decir entonces que el fruto de las obras nace de la raíz de la fe, ¿no? Y que si alguno no lleva fruto, ¿para qué sirve, no? Si solamente tiene hojas, pero no hay fruto, ¿de qué sirve, no? Y mejor que se seque para no seguir engañando a nadie. Y allí en Santiago, capítulo 2, versículo 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, alentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, por tanto, ya que a los fariseos les falta la raíz de la fe, va a ser destruido, ¿no? El templo donde hacen sus oraciones, y
que de alguna manera son hojarasca, ¿no? Algo que no sirve, que solamente hace suciedad. Y ahora vamos a ver cómo el siervo cumple su labor en el templo, en segundo lugar, enseñando en él, ¿no? Para eso vamos a leer Marcos capítulo 12, versículos 1 al 34. Y vemos aquí que Cristo había explicado anteriormente en parábolas cómo el reino de Dios iba a ser instaurado, ¿no? Y en este caso también explica con parábolas cómo el reino de Dios iba a ser quitado de ellos e iba a ser entregado a otros. Y podemos ver a través de estos pasajes que los que se gozan del privilegio de ser los escogidos de Dios tienen a cargo una viña, ¿no? Como vimos allí, el capítulo 12, versículo 1 al 12. Y que Él les ha encomendado, ¿no? el trabajar esa viña y de alguna manera entregar a su tiempo los frutos, ¿no? que pertenecen al amo de esa viña. Y de alguna manera los miembros de la iglesia somos los administradores, ¿no? de los dones de Dios, y tenemos un buen amo, ¿no? Un amo que provee todo, que de alguna manera siempre está atento, ¿no? a nuestras necesidades y que es el mayor satisfecho cuando somos prosperados, ¿no? en aquello que Él nos ha dado, nos ha otorgado, y que con Él podemos vivir cómodamente a menos que nos reportemos de alguna manera infieles en la administración de lo que Él nos ha dado, ¿no? o encomendado. A quienes Dios de alguna manera le confiere la rienda, ¿no? de su viña, de alguna manera tiene que rendir cuentas, ¿no? a aquellos a quienes Dios envía para que rindan cuentas, ¿no? y otorguen aquellos que han recibido, que han dado o que han prosperado, ¿no? Y esto de alguna manera es lo que se espera, como dice ahí el versículo 2, ¿no? que a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Pero da tristeza, ¿no? ver cómo a lo largo de la historia los hombres han maltratado, ¿no? han tenido por ordinario aquellos hombres fieles de Dios. Y no es extraño que quienes trataron así a estos hombres tratasen mal al Señor, ¿no? y nosotros hemos de correr de alguna manera la misma suerte, ¿no? Como dice Hebreos capítulo 3, versículo 13, llevando su vituperio. El efecto que estas parábolas produjo en los principales sacerdotes y los escribas no es más que un espejo, ¿no? en el cual ellos pudieron ver su propia cara. Podemos decir entonces que el Evangelio no es de olor de vida entre los que se salvan, sino que se convierte en olor de muerte entre los que se pierden, ¿no? Como dice 2 de Corintios capítulo 2, versículos 15 y 16, ¿no? Allí vamos a leerlo, 2 de Corintios capítulo 2, versículos 15 y 16, dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y más adelante, ahí en el versículo 28, vemos a un escriba, ¿no? que se le acerca, dice que había escuchado a Jesús discutir con los saduceos, ¿no? y al ver cómo le había respondido sabiamente, de alguna manera se le acercó, ¿no? al Señor, dice, para
para preguntarle con toda sinceridad acerca de lo que le preocupaba, ¿no? Le hace allí la pregunta, dice en el versículo 28, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y al preguntar el escriba cuál era el primer mandamiento de todos, no se refería a cuál era el de mayor prioridad, ¿no? O el que tenía el orden, ¿no? El primero en el orden, sino se refería al peso, ¿no? A la dignidad, a la importancia. ¿Cuál era el mandamiento que tenía más importancia ahí? Podemos ver que Jesús le responde ahí en el versículo 29 y 30, dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Notemos que Jesús no le dice ¿por qué me tientas? Como a los fariseos o yerras por ignorancia como a los saduceos, ¿no? Sino que reconoce la sinceridad de la pregunta y está dispuesto a responderle claramente y sencillamente, ¿no? a esa pregunta que él le había hecho. Y el Salmo 25:4 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, ¿no? Y podemos decir que a quienes sinceramente desean ser instruidos en los caminos del Señor, ¿no? Y acerca de los deberes para con el Señor aquí, ¿no? Como dice su palabra, nos muestra el camino y nos enseña la senda. Y vemos luego que Jesús le dice al escriba, ¿no? Que el mandamiento más importante de todos, porque es el que incluye realmente a todos, como dice allí el versículo 30, es el amor, ¿no? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, ¿no? Y cuando este mandamiento impera en nuestro espíritu, engendra de alguna manera una disposición correcta a cumplir, ¿no? Las labores que Él nos ha otorgado, que nos ha dejado para que hagamos. Y vemos aquí en Marcos que el Señor antepone, ¿no? En este primer y gran mandamiento la gran verdad doctrinal, ¿no? En el que se apoya justamente el amor, ¿no? En esto, dice ahí el versículo 29, el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿no? Y esto es la piedra fundamental, ¿no? En la que de alguna manera el pueblo de Israel y nosotros nos basamos, ¿no? En que si Dios es uno, entonces no hay otra cosa, no hay otro Dios, ¿no? al que tengamos que servir, solo Dios, ¿no? Solo Jehová es el único al que debemos servir y es el único que debe ocupar el trono, ¿no? En todo. Y el segundo gran mandamiento es, dice el versículo 31, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto, ¿no? Y debemos mostrarlo haciéndolo, ¿no? Haciendo el bien a los demás, ¿no? Lo que queremos que los demás nos hagan. Allí podemos leer en Mateo capítulo 7 versículo 12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y bien podría añadir Jesús, ¿no? Que así como el amor a Dios es el fundamento del amor al prójimo, como dice 1 Juan capítulo 5 versículo 2, así también el amor al hermano es la garantía visible de nuestro amor a Dios, como
como dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, ¿no? Y por eso podemos leer en Romanos, capítulo 13, versículo 8. Romanos, capítulo 13, versículo 8, dice así: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y Gálatas 5:14 dice lo mismo, ¿no? Así que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Por último, vamos a ver que el siervo cumple su labor en el templo, ¿sí?, al contar de su destrucción. Para eso vamos a leer Marcos capítulo 13, versículo 1 y 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y vamos a ver que este capítulo contiene el sermón profético que el Señor pronunció allí en el Olivete, y que los otros dos evangelios sinópticos, que son Mateo y Lucas, nos hablan igualmente, ¿no? Y vemos allí en primer lugar cómo muchos de los discípulos de Cristo tienden de alguna manera a idolatrar, ¿no?, aquellos lugares o aquellas cosas que parecen grandes y que por largo tiempo han sido de alguna manera consideradas como sagradas. Y vemos allí en el versículo 1 que uno de los discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y podríamos parafrasear de alguna manera la frase de este discípulo, ¿no?, que le decía al maestro: mira qué grande este lugar, ¿no? Y que como este lugar en Galilea no hay ninguno, que Dios de alguna manera conserve, ¿no?, este lugar tan precioso. Pero podemos ver cómo Jesús le otorga poco valor de alguna manera a lo que este discípulo le había preguntado, ¿no? Y vemos que le da valor él no a lo pomposo que puede ser el exterior, sino va acompañada de la pureza, ¿no?, de lo interior. Y de alguna manera podemos ver en otros pasajes cómo él lloran por las almas, ¿no?, que se estaban perdiendo, por su pueblo que se estaba alejando de Dios, y no así tanto cuando profiere, ¿no?, esta profecía de la destrucción del templo. Y podríamos decir que Jesús llora por la ruina de las almas, porque de alguna manera él pagó un alto precio, ¿no?, como dice allí en 1 Pedro capítulo 1 versículos 18 y 20, ¿no? Él había pagado un alto precio para que las almas en ruinas fueran restauradas, pero no así con el templo, ¿no? Con un edificio que luego iba a prescindir de la presencia de Dios a causa del pecado, ¿no? Y podemos decir que mientras queda algo en pie, puede esperarse alguna restauración, ¿no? Pero ¿qué esperanza cabe donde no queda una piedra sobre otra, ¿no? Y esto nos llama a reflexionar, ¿no?, a nosotros como siervos, cumpliendo nuestra labor en el templo, ¿no? Primero debe haber purificación, ¿no?, en nuestro templo, ¿no?, en nuestro cuerpo. Dice que es templo del Espíritu Santo, y de esa manera podemos de alguna manera purificar el templo físico, ¿no?, aunque en este tiempo no podemos reunirnos, pero esa es la idea, ¿no? Y
que las enseñanzas de Jesús realmente hallen cabida en nuestro corazón, ¿no? Que realmente podamos amar al Señor por sobre todas las cosas, porque solo amando al Señor sobre todas las cosas podremos amar a nuestro prójimo realmente como a nosotros mismos. Y que tengamos cuidado, ¿no? De que dice la palabra de Dios que Él puede destruir, dice, el alma, no solamente el cuerpo, sino también el alma, ¿no? Y bueno, llama esto a aquellas personas que todavía no tienen una relación espiritual con Dios a causa del pecado. Dios te está invitando, ¿no? A que puedas reconciliarte con Él por medio del sacrificio que hizo nuestro amado Salvador en la cruz del Calvario, ¿no? Y puedas reconocer que tus pecados solamente van a ser quitados y limpiados aceptando el sacrificio, ¿no? Que hizo Jesús, derramando esa sangre preciosa que puede limpiarte de tus pecados. Esto de alguna manera nos llama a que si tu vida todavía está en pie, puede ser restaurada, pero si tu vida de alguna manera tú decides desoír el consejo de Dios, solamente te espera la destrucción total. Espero que tomes la decisión correcta y nosotros los que ya creemos en Dios, que podamos afirmarnos, ¿no? En Él cada día y realmente cumplir fielmente la labor que nuestro Señor nos ha encomendado. Vamos a orar y vamos a terminar esta reunión con una oración. Amado Dios, bendito Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el consejo que nos das a través de ella. Te pedimos que nos ayudes a poner por obra, Señor, todo lo que cada vez que oímos y leemos en tu palabra, Señor, para que todo redunde realmente en la gloria y honra de tu nombre. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes y prospérales conforme a tu voluntad. Encomendamos esta preciosa reunión en tus manos, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que tengan todos una buena noche. Bendiciones. No importa lo que tengas en tu mano, entrégaselo al Señor. Si es mucho o poco no es tu asunto, solo hazlo con todo tu corazón. Él siempre estará dispuesto, esperando que lo lleves a sus pies, porque todo lo que tienes es de Él. No importa, no te fijes lo que digan los demás, porque nunca lo harás. Quita tus ojos de los hombres para que así lo puedas disfrutar. Él siempre estará dispuesto para utilizarte con todo el poder. Todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que quieres hacer. No esperes a sentirlo, esa no es su voluntad. Es una decisión que no te arrepentirás. No pierdas más el tiempo, entrégalo todo. No hay nada mayor que esto, que toda tu vida sirva por completo.
No importa lo que tengas en tu mano, entrégaselo al Señor. Si es mucho o poco nuestro asunto, solo hazlo con todo tu corazón. Él siempre estará dispuesto, esperando que lo lleves a sus pies, porque todo lo que tienes es de Él. No importa, no te fijes lo que digan los demás, porque nunca lo harás. Quita tus ojos de los hombres para que así lo puedas disfrutar. Él siempre estará dispuesto para utilizarte con todo el poder, todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que quieres hacer. No esperes a sentirlo, esa no es su voluntad. Es una decisión que no te arrepentirás. No pierdas más el tiempo, entrégalo todo. No hay nada mayor que esto, que toda tu vida sirva por completo al Señor y Salvador. Estás preparándote para la eternidad. No pierdas más el tiempo, entrégalo todo. No hay nada mayor que esto, que toda tu vida sirva por completo al Señor y Salvador. Estás preparándote, estás preparándote, estás preparándote para la eternidad. Oh, no.